Espero que estén con salud. ¿Qué pasó? Que se ha caído Samuel. Bienvenidos, bienvenidos. Ahí, comentas a mí. Stop video, no, intenta activar tu micrófono, Samuel. Estoy. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Ah, muy bien. Es A que ver. apreté un botón que no era para apretar y desaparecí. No, no me fui con Jesús al cielo. Simplemente apreté lo que no debería haber apretado. Bienvenidos a todos los que no me vieron porque acabé desapareciendo. Eh, Rosa y Cela, buenas noches, bendiciones. Que Dios los bendiga. Será la última clase de preguntas y respuestas en este formato. Para la próxima clase, para el próximo miércoles, vamos ya a ver una secuencia diferente. Estábamos discutiendo eso con André y ahí vamos a avisarles sobre el asunto con antecedencia para que podamos interactuar y también que podamos hacer una clase que sea efectiva, eficiente y que pueda ser sedimentar, o sea, que sea un creciente de conocimientos para que lleguemos a algún lugar. Bueno, ya les adelanto que vamos a algunas dudas. La semana pasada trabajamos una u otra cosa, pero no pudimos golpear a hondo eh, lo, las dudas que tienen ustedes. Quedamos en algo que preguntaron, que era sobre escuchar música que no es cristiana, y creo que vamos a empezar por ahí. ¿Eh? Ya, ya, ya lo tangenciamos la semana pasada, ya hablamos un poco sobre eso, y normalmente se hace la diferencia, se hace esa clasificación entre profano, mundano y santo o de alabanza a partir de una cosa muy reciente, no es muy antiguo. La pregunta que yo hago es, si nosotros pensamos que no se puede escuchar música no cristiana, que no alaba a Dios, que no nos trae alguna cosa que hable sobre la palabra de Dios, cuando estamos por ejemplo, en el YouTube o estamos en Netflix o en Discovery Channel, o sea, ustedes solo ven películas sobre Jesús o ven cosas que son informativas, informantes. La idea es que podamos entender que lo que nos edifica, lo que nos trae cosas cerca de Dios, es lo que nos edifica, lo que nos trae cosas buenas, es lo que debemos escuchar, no solamente la idea de profano santo. Alguien está aprendiendo matemática ahí, lo noté. Es Pedro que está. Pero, Donde ha dicho que matemática es muy fácil. ¿Por qué se queda hablando que es difícil? Pero es muy fácil. sí, Para ti, ¿no? Para ti es fácil. dile a Pedro que no es para todas las personas en el mundo, solo para él. Y para algunas personas en verdad. Bueno, entonces, aprovechando ese gancho de la semana pasada, que ya habíamos comentado, vamos hoy entonces a otras preguntas. Voy a agarrar una pregunta de tantas otras que hizo Arturo Razo. Él nos pregunta así, ¿en qué consiste el bautismo en Espíritu Santo y fuego? ¿Cómo se efectúa en nosotros o cómo sabemos que ya lo recibimos si es que se aplica en Mateo 3 y 11? Entonces, me gustaría que podamos leerlo. Vamos a ver. Vamos a leer en Mateo capítulo 3
versículo 10, a partir del versículo 10. Entonces, Mateo 3 y 10. Sobre el fuego. Voy a hacer un paréntesis cultural y les pregunto una cosa a ustedes. Acá en Brasil, recuerden que nosotros vivimos, yo vivo en Brasil, y aquí la cultura pentecostal y neopentecostal entiende la idea del fuego como la manifestación del espíritu en cultos que son ruidosos. Y se habla en lengua, y hay profecías, y hay misterios, y personas se desmayan, y alguien se levanta, sacude su tapado, su saco, y las personas se caen. Y bueno, eso es lo que ellos consideran fuego, porque ellos dicen que el Espíritu Santo es fuego y usan ese tipo de versículo para decir que esos cultos pentecostales, donde hay mucho ruido, donde hay mucho mover, ese es el fuego que estaba escrito allí, que nos bautizaría con fuego y con el Espíritu Santo. No sé si de donde ustedes están, en la comunidad cristiana de ustedes, unidad de fe, también es así como ustedes lo entienden. Voy a abrir un minuto para que ustedes me digan. ¿Qué es lo que ustedes entienden por ese fuego que dice el bautismo de fuego? Yo lo voy a leer y después ustedes me dicen cómo lo entienden. Entonces, es así. Un momento. Déjame. Ahí está, ahí está, ahí está. Eh, Perdona, perdona. Ahora sí, dale. ¿Estás Ahí. contra mí? ¿Estás contra... ¿Te hice algo que no sé? Perdona, perdona, dale, dale, dale. Es Te el voy a... diablo, es el diablo. No, 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 soy te yo voy a mismo. perdonar. Te voy a perdonar, pero no es el diablo, es tu dedo que es gordo. Ah, Sí. de nuevo. No. Bueno, entonces Mateo capítulo 3 versículo 11 dice así. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de lavar, ni llevar o atar en alguna traducción, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esa es la información que normalmente las personas toman y dicen, va Espíritu Santo y fuego. O sea, son dos cosas diferentes. Ellos piensan que el bautismo con el Espíritu Santo es una cosa y el fuego sería la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo ustedes lo entienden? A ver, voy a abrir, levanten la mano quien quiere hacer un aporte o decir algo sobre eso. Levante la mano que André te va a acceder, te va a dar acceso al micrófono para que puedas hablar. ¿Cómo entienden ustedes ese del fuego? Que, como yo ya lo expliqué, nosotros acá en Brasil, ellos lo entienden como un culto ruidoso, un culto con mucho movimiento, con cosas diferentes, gritería y todo más. Entonces, eso se entiende como fuego, es el fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo ustedes lo entienden? Muy bien, si quieres puede abrir el micrófono. Déjame ver aquí. O ¿Alguien en su comunidad? escribir en el chat también. Ah, pueden escribir en el chat también. A veces no están a gusto para hablar, pero pueden escribir en el chat. A ver si que está en el chat. A ver. En la iglesia donde ustedes frecuentan también, ¿se tiene la idea del fuego como manifestación del espíritu o no? Esa es la pregunta. Eh, ¿Por qué estoy haciendo ese comentario y por qué le estoy preguntando eso a ustedes? Porque si nosotros no tomamos el texto entero, puede ser que se nos induzca, se nos lleve, se nos conduzca a pensar una cosa que no es la cosa más correcta. A ver, alguien habló aquí en el chat. A ver, aquí. He escuchado que el fuego es llenura del Espíritu Santo. El Ishivane es una de las maneras que ellos dicen, ¿eh? El fuego es una especie de llenura, estás lleno del Espíritu Santo y eso te da lengua de fuego y normalmente eso es también por lo que está en, a ver, Ana Laura dice, sí, así como lo nombramos, el fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo.
Ah, Armando dice si fuego es hablar en lenguas. Es una pregunta. Es una buena pregunta. Fuego del Espíritu es hablar en lenguas. Rosa dice, en la iglesia donde asisto es un poquito similar a lo que usted mencionó. Entonces, fíjense que es normal que la cultura evangélica, la cultura cristiana, entienda este versículo o esta información como manifestación del Espíritu Santo, como fuego, como una llenura, como todo lo que ustedes mencionaron. Por eso, por eso es que es importante que se estudie la palabra de Dios para que entendamos correctamente. Hay algo que alguien preguntó sobre es hablar en lengua. Armando Martín. Armando, ya vamos a trabajar tu duda, que es una duda muy pertinente. Entonces, primero, para que entendamos qué es lo que quiere decir el fuego, vamos a leer el escopo entero, la parte entera. Recuerden que en una clase anterior ya les había mencionado que la separación del texto entre capítulos y versículos es algo que pasó solo en el siglo XIV, 1300 y pocos. Es en esa época que alguien, para que sea más fácil interpretar o leer la Biblia, separó la escritura en capítulos y versículos. No existía originalmente capítulos y versículos, existía un texto y como todo texto, tienes que leer el texto entero para entender sobre qué es el asunto. Vamos a ver. En Mateo, capítulo 3, vamos a empezar a partir del versículo 9. Vamos a ver. 8, mejor. Mejor, 7. A partir del versículo 7. Mateo, capítulo 3, versículo 7. Tenemos que entender qué es lo que él quiere decir con fuego. Dice así. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, está hablando de Juan, Juan Bautista, Juan les decía a los fariseos y saduceos, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? De la ira venidera. Fíjate que en el versículo 7 está hablando de ira venidera. ¿Y qué es la ira venidera? Es la ira del Señor, la justicia de Dios. Versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, tengan frutos de arrepentimiento, que su arrepentimiento será verdadero, tan verdadero que tenga frutos sobre eso. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Fíjate que está diciendo, ustedes son raza de víboras, quien les enseñó a huir de la ira de Dios, hagan frutos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por parte, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, los fariseos y los saduceos decían, nosotros somos del pueblo elegido porque somos descendientes de Abraham. Y él dice así, de las piedras Dios puede sacar descendientes de Abraham o un pueblo escogido. Versículo 10. Y también el hacha, o sea, y también. Vamos a un poco de gramática. Y es una conjunción copulativa que está sumando una información anterior a la posterior. O sea, va a empezar a hablar sobre un asunto, pero está linkado, está junto, está sumado a lo que ya fue hablado anteriormente. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿El hacha sirve para qué? Para cortar. El propio Jesús dice, el árbol que no genera frutos es cortado y arrojado a la hoguera. O sea, a la hoguera, al fuego, hacha cortando y arrojado al fuego. Bueno, versículo 11. O sea, versículo 10. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Vamos a volver al versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 10, la parte final. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. O sea, es un símbolo.
es agua para decir yo me arrepiento de mis pecados. Pero el que viene tras mí, o sea, uno que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. O sea, no es un bautismo apenas para arrepentimiento. Recuerdan que le dice en el versículo 8, hagan frutos de arrepentimiento. En el versículo 10 dice así, el quien no da buen fruto será cortado y echado al fuego. En el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu, no solamente en agua, no apenas un símbolo, no algo físico, ahora una cosa mística, trascendental. Es más poderoso que yo y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dense cuenta que son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Las cosas que son de él las llevará para su granero. Las personas que son de él las llevará consigo para el cielo. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. No sé si tú sabes, pero el fuego que nunca se apaga está en el infierno. Está hablando de salvación. Lo que Juan está diciendo, yo bautizo de una manera simbólica, pero hay uno que viene después de mí que nos bautiza y de hecho nos puede generar fruto de arrepentimiento que será la vida eterna, la vida venidera. Está diciendo Juan que él simplemente bautiza simbólicamente, pero vendrá uno, que es Jesucristo, que nos bautizará de una manera diferente, nos traerá un efecto diferente. Cuando nos bautizamos, sumergimos en el agua y no sé si ustedes se dieron cuenta. Digamos que, y voy a hacer un paréntesis, eso ya lo habíamos discutido también en otras clases. Tenemos la doctrina bíblica, que es lo que está escrito en la Biblia, y el dogma de la iglesia o el dogma de la comunidad cristiana. Muy bien. Entonces, ¿el bautismo está en la Biblia? Sí, el bautismo es una doctrina bíblica. Está ahí. Jesús manda a los vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después podemos discutir esta terminología también. Pero fíjense que el bautismo es una doctrina bíblica porque está enseñado en la Biblia y nos dice que es necesario que tengamos este acto de fe, o sea, de me bautizo, es una señal, es una declaración pública que vamos a seguir a Jesucristo, que vamos a seguir ese camino. Pero no es un elemento místico, y cuidado con esa palabra. Místico no es de cosas del enemigo, del diablo. Viene de la palabra mística, que es trascendente. Si tú te bautizas hoy, fíjate lo que te voy a decir ahora. Si tú te bautizas en cualquier iglesia, en la iglesia de ustedes, te bautizaste, te levantaste del agua, estás mojado, solo eso. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti para que te convenza del pecado y de la justicia de Dios, tú nunca vas a cambiar. Si el Espíritu Santo no está dentro de ti para generar el fruto del Espíritu, que es paz, amor, benignidad, dominio propio, si el Espíritu Santo no está en ti, bautizarse es apenas mojarse, ¿entiendes? Lo que Juan Bautista estaba diciendo es que lo que él hacía era importante, pero viene alguien que es más poderoso porque no va a ser apenas una cuestión simbólica, va a ser una cuestión trascendente, trascendental, diferente. Este tiene poder. Nos bautizará con el Espíritu Santo y recuerden que el Espíritu Santo es del Espíritu de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y con fuego, fuego es justicia. Recuerden que el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros nos recuerda del amor, nos convence de nuestro pecado y de la justicia de Dios. Si no fuera por su misericordia, estaríamos condenados. Entonces, lo que está diciendo ahí no es de un culto con mucho ruido o con muchas palabras que no se entienden. Está diciendo que lo que él hacía, Juan Bautista, era un hecho simbólico. Lo que Jesús hace en la cruz es un hecho totalmente diferente, donde de verdad los que son de él
los que son lavados, redimidos, comprados por su preciosa sangre, que es aceptable cuando nosotros decimos, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y murió por mis pecados, y si yo me arrepiento y creo, eso es Biblia, si creo con mi corazón y con mi boca confieso, yo soy hijo de Dios, y cuando Él venga, me llevará juntamente con Él. Dense cuenta, percebemos en portugués, dense cuenta de que estamos hablando de una doctrina bíblica que tiene un símbolo, y es importante, pero no es salvación. Si yo me bautizo, no me voy al cielo porque me bautizo. Me voy al cielo porque el Espíritu Santo que está dentro de mí me hace santificado, me santifica, me califica a que yo pueda decir no a las cosas que me gustan, a las cosas que me alejan de Dios. Es el Espíritu Santo que a lo largo de nuestra vida cristiana y de las prácticas espirituales, de la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, nos aproxima, nos acerca de Dios. Y todas las veces que nosotros no tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, no podemos tener una conversión legítima. Es así. El bautismo en aguas es un símbolo, acto público. Yo soy seguidor de Jesucristo, pero es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es el que de verdad, de veras, nos lleva al cielo. Fíjense lo que dice Mateos capítulo 3, versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Su trigo, lo que alimenta a las personas que él compró, las personas que creen, las personas que están bajo su gracia. Y y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Está diciendo sobre el infierno, sobre la justicia. El Espíritu Santo es lo que nos vivifica y nos lleva al cielo, y el hecho de no tener el Espíritu Santo nos llevará al infierno. Entonces, el único que puede hacer eso es Jesús. Por eso él dice, viene otro que es más poderoso que yo. Bueno, yo sé que algunas dudas quedaron en tu cabeza. Te digo dos cosas. Primero, para probar lo que yo digo, ¿recuerdan cuando Jesús se bautiza? Piensa mentalmente, te doy 30 segundos para que pienses. Cuando Jesús llega hasta Juan Bautista, ¿qué es lo que pasa? Voy a tomar mi té, un té no tengo más burrito, que es una hierba argentina. Ahora estoy tomando un té procesado. ¿Recuerdan cuál es la secuencia? ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús encuentra con Juan Bautista y se va a bautizar? Cuando Jesús llega, Juan Bautista lo reconoce y le dice, no, ¿verdad? No soy digno, no soy digno de estar en tu presencia, ni de atar tus sandalias, ni de llevar tus sandalias. O sea, yo no soy nada, tú eres todo. Jesús le dice, deja que se cumplan las escrituras. Juan Bautista bautiza a Jesús, pero ¿qué es lo que pasa luego después del bautismo? El Espíritu Santo desciende sobre Jesús. ¿Entiendes? Que el bautismo es una cosa y el Espíritu Santo es otra. Porque si tú no entiendes eso, a veces la persona se bautiza, pero no acepta que el Espíritu Santo maneje su vida. Entonces tenemos muchas personas bautizadas o mojadas apenas, pero que de verdad no son convertidas, que no tienen el Espíritu Santo dentro de sí, que no aceptan que el Espíritu Santo los guíe. Ellos entienden que necesitan de Jesús, que necesitan de que Él los guíe, los anime y todo más, pero no quieren aceptar que Él guíe su vida. Nosotros somos así. Jesús es bautizado y después que es bautizado como un símbolo, como algo que ya estaba escrito, que estaba profetizado, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en formato de una paloma. No es una paloma, es como una paloma. La persona que escribe, en ese caso Mateo, ve una cosa diferente, él dice, es como una paloma. Y sí, nosotros a lo largo de muchos siglos de la Iglesia Católica Apostólica Romana se hace una paloma, y cuando en los vitrales y en las pinturas se habla de Jesús o el Espíritu Santo, se muestra una paloma. Y ya vieron que también yo sé hacer una paloma. Ah,
Entonces, fíjense la secuencia. Jesús es bautizado y después el Espíritu Santo desciende sobre él y él empieza su ministerio. Antes de eso, Jesús no empieza su ministerio. Te digo, segunda cosa importante. Así que Jesús es bautizado, él se va a ayunar al desierto por 40 días. Y después que está ayunando en el desierto por 40 días, viene el enemigo y es la tentación. O sea, Jesús, que es Jesús, se va armado con el Espíritu Santo y ayunando para enfrentar a Satanás. Ahora hago un paréntesis. Acá nosotros tenemos algunas iglesias, algunos hermanos, y yo los llamo de hermanos porque creo que son hermanos, sí. A veces tienen una manera diferente de pensar, pero está todo bien. Hay hermanos nuestros que simplemente se llaman a Satanás para una pelea. Sal de aquí porque te ato, te piso, te zamarreo, te tiro por la ventana y llevan una vida medio que más o menos y el propio Jesús por 40 días ayunó para poder enfrentar la tentación de Satanás. Y recuerden que Satanás le habló Biblia a Jesús y Jesús le respondió Biblia a Satanás. ¿Entienden? ¿Entienden lo que pasó? Cuando Jesús venció a Satanás en la tentación, fue por conocimiento y porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, nosotros llenos del Espíritu Santo, como Jesús estaba, leyendo la palabra como Jesús leía, ayunando como el propio Jesús ayunaba, ahí somos habilitados para enfrentar las tentaciones y vencer este mundo. Gloria a Dios. A mí me encanta las escrituras, porque empiezas a entender cómo, cómo, cómo es importante entender lo que se está diciendo, cómo se dice y para quién se dice. Yo sé que estás pensando, tienes una otra duda. Te dije que ese fuego no es ruido ni lenguas, ni tampoco una llenura del Espíritu Santo. Te digo que es el juicio de Dios, Jesús, o sea, la justicia de Jesús. El fuego está diciendo de condenación. Y todas las veces que habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sobre bautismo de fuego o fuego, está hablando de condenación. Pero yo sé lo que estás pensando. Estás pensando en Hechos, capítulo 2. Vamos a leerlo. No te quedes con la duda. Vamos a ver. Hechos, capítulo 2. En Hechos, capítulo 2, que es la venida del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de fuego, y alguien preguntó sobre las lenguas. A ver si puedo, a ver quién preguntó. Armando preguntó así, ¿fuego es hablar en lenguas? Ahora vamos a verlo. Vamos a verlo si es hablar en lengua. De nuevo, no vamos a tomar una pequeña parte del texto, capítulo 2, versículo 3, parte B. No existe 3 parte B. Existe un texto grande que está hablando sobre un asunto. Entonces, Hechos, capítulo 2, versículo 2. Disculpa, Hechos, capítulo 2, versículo 1. Está hablando de la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, recuerden que Pentecostés era una fiesta judía, era una fiesta hebrea. Entonces, en ese día, en esa fiesta, el Espíritu Santo desciende, viene, y por eso se llama el Pentecostés. Y nosotros hoy entendemos Pentecostés como la manifestación del Espíritu Santo. Pero esa palabra Pentecostés ya existía y tenía que ver como una fiesta judía. Bueno, es algo que podemos abordar en unas clases. Andrés, puedes anotarlo por ahí, te agradezco, sobre las festividades judaicas o hebreas del Antiguo Testamento. Entonces, decía, cuando llegó el día de Pentecostés, era del calendario judío, estaban todos unánimes juntos, estaban todos juntos. Y de repente, fíjate en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo, como esta expresión, como, es una conjunción de comparación. O sea, yo quiero decir una cosa y coloco un paralelo para que lo entiendas. Entonces, por ejemplo, sí, es, estoy duro como un tronco. O sea, no estoy flexible. O sea, esa es una expresión que hay acá en Brasil. Estar duro como un tronco es sin flexibilidad. ¿Sabe? Aquellas personas que
rectifican lo que dicen y es eso, estoy duro como un tronco. Entonces, fíjate que este cómo es una comparación para que entiendas lo que yo quiero decir. Entonces dice así, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. La persona que escribe Hechos, que es Lucas, él no estaba aquí. Él conversa con personas que estaban en ese día. Y en ese día las personas probablemente dijeron, estábamos todos reunidos y un ruido fuerte como viento. Entonces no es que vino un viento, vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, esa manifestación, esa cosa que está diciendo, llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, donde estaban sentados, vino que como un estruendo pasó alguna cosa. Lo más importante es que fue un ruido. Y ese ruido, para la persona que está escribiendo, le sonó parecido como el ruido que hace el viento fuerte, recio, cuando entra en algún lugar. Posiblemente, algunos de ustedes ya escucharon el ruido del viento cuando llega la tormenta y te olvidas de cerrar la ventana y entra rápidamente haciendo movimientos y golpea la ventana, se caen cosas. Tal vez sea eso. O sea, la referencia de quien estaba escribiendo para quien estaba leyendo era esa, para que quien esté leyendo tenga una idea de lo que pasó. Ah, sí, yo ya escuché el viento entrando en mi casa. Es un ruido medio que asustador. Entonces, es esto lo que el escritor quiere pasar. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, fueron repartidas lenguas como que de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Recuerden qué pasó cuando Jesús sale del bautismo, desciende sobre él como una paloma. La persona que escribió utilizó esa referencia para decir lo que él vio, que es algo inexplicable. Entonces, decir, como una paloma. Y acá la persona que escribió o la persona que narró dice, lengua como de fuego. Le pareció lo que él vio que descendió en la cabeza de cada uno o en el cuerpo de cada uno como fuego. Pero recuerde, no está hablando que tomaron de fuego o el ruido era el fuego. Él está diciendo qué es lo que le pareció, lo visual, lo que él vio cuando escribió. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron en hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Presten mucha atención acá, porque ahora también es la respuesta a la pregunta de nuestro hermano Armando. Nuestro hermano Armando nos preguntó si era hablar en lengua esa cosa de el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el versículo 2, 3 y 4? En el 2 dice sobre un ruido y cómo le pareció que sonó. En el 3, lo que él vio. Se dan cuenta que son dos cosas diferentes. Quien está escribiendo hecho dice, hay un ruido. Lo que pasó en ese momento fue como que un ruido y ese ruido me recordaba algo como un viento fuerte. Y lo que él vio son dos sensaciones diferentes. Lo que él vio era como que un fuego o lenguas como de fuego. Recuerda que son, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas repartidas es como si fuese una flamba, una flámula del fuego. Eso es lo que le pareció una lengua, porque aquí aparece dos veces la palabra lengua. En el versículo 3 dice, se les repartieron lenguas, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Se dan cuenta que son dos cosas diferentes? Bueno, según el Espíritu les daba que hablasen.
aquí, voy a estacionar un poquito aquí. Normalmente en nuestros cultos pentecostales, la lengua extraña, que se llama lengua extraña, es una glosolalia que las personas no entienden. Quien escucha y quien habla no entiende, a no ser que alguien tenga el don de interpretar esas lenguas. Muchas veces la persona que habla no entiende, mucho menos las personas que escuchan, porque son lenguas espirituales. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 5? En el versículo 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 5. Y hecho este estruendo, ¿qué estruendo este? El que en el versículo 2 dice, este ruido del Espíritu Santo descendiendo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Voy a leer el versículo 5 de nuevo. El versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del cielo. Entonces en ese momento había personas que hablaban diferentes idiomas. Hablaban hebreo, hablaban arameo, hablaban fenicio, hablaban griego, hablaban varios idiomas diferentes, idiomas humanos. Versículo 5, versículo 6. Y de hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces era algo que ellos, cuando el Espíritu Santo bajó con las lenguas que parecen de fuego y fueron bautizados, empezaron a hablar. Y lo que ellos hablaban, las personas que estaban empezaron a entender. Entonces, si había alguien que hablaba griego, escuchaba griego. Si había alguien, todavía no existía el español, pero si había alguien que hablaba español, escucharía en español. Y es eso lo que está pasando aquí. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ¿cómo estos hablan otros idiomas si son galileos? Son aquí, son todos de Perú, son todos de Argentina, del norte de Argentina. Yo soy del norte de Argentina. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces yo te pregunto, esa lengua que está escrita 4 versículos antes no es lengua espiritual, es lengua humana, lengua de idioma. Está en el versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos estos que hablan. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9. Fíjate el montón de nacionalidades que había: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, el Ponto, en Asia, versículo 10, en Frigia, Panfilia, en Egipto. O sea, los que estaban en ese lugar, que hablaban egipcio, estaban escuchando que los varones galileos estaban hablando en egipcio y por eso se quedaron espantados. El versículo 10, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélites, cretenses y árabes. Sí, mis amigos, en el día de Pentecostés había gente hablando árabe. Les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, en árabe, en griego, en egipcio, las maravillas de Dios. Mira lo que ha pasado aquí. En la Biblia está escrito eso. El día de Pentecostés, después que el Espíritu Santo descendió y hubo una manifestación que se escuchó y que se vio, empezaron a hablar en varios idiomas: egipcio, medo, persa, griego, en todos los idiomas habidos y por haber que eran necesarios en aquel local, en aquel instante, pero no era solamente hablar cosas. Empezaron a escuchar, versículo 11,
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 12. Y estaban a todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a los otros, ¿qué quiere decir esto? Versículo 13. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto, están todos borrachos. Bueno, es un vino un poco diferente, porque toma vino y habla árabe. Es un vino translator, es el vino de la Google Translator. ¿Entienden lo que pasó aquí? Fueron lenguas, idiomas humanas. Entonces, basados en este pasaje, en Hechos capítulo 2, no podemos decir que el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego, este fuego quiere decir lenguas, porque en Hechos capítulo 2, esa lengua no es lengua diferente, lengua no humana. Pero ahí, antes que te decepciones conmigo, a ver, si tienen alguna pregunta, la ponen en el chat, por favor. Tú dices así, bueno, pero y la lengua que se habla en el culto, en la iglesia, es una lengua inventada? No, claro que no. Vamos a la Biblia. Primera Corintios capítulo 12, por favor. Primera Corintios capítulo 12. Les voy a dar unos segundos para que encuentren. Primera Corintios capítulo 12. Recuerden que vamos a hacer una línea para que nuestro razonamiento tenga un norte. Preguntaron si el fuego de bautiza con el Espíritu Santo y fuego, si ese fuego es la manifestación ruidosa de un culto o si es la lengua extraña que se habla. Ya vimos que en Hechos capítulo 2, esa lengua es lengua idioma. Tanto es verdad que las personas que estaban ahí escucharon las maravillas de Jehová, de Dios, en su propio idioma, en su propia lengua materna. Entonces, lengua, idioma. Bueno, ¿qué es lo que pasa en 1 Corintios capítulo 12? Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, y le está diciendo una cosa importante. Capítulo 12, versículo 1 de 1 Corintios. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, fíjate que es posible que ignoremos, que no sepamos qué son dones y cuáles son los dones. Entonces, Pablo se preocupa y les escribe a esos hermanos maravillosos. Recuerden que eso es una carta. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Y recuérdense que recientemente fue dividido en capítulos y versículos. Bueno, capítulo 12, versículo 1 de 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis o que sean ignorantes. Ignorantes de ignorar, no saber. Ese es el sentido. Acerca sobre los dones espirituales. Versículo 2. Sabéis que cuando eres gentiles, cuando no eras de la iglesia, cuando no tenías Jesús, cuando tenías el Espíritu Santo, se extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Fíjate esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, versículo 4, 5 y 6 son importantísimos. Recuerden que en el versículo 1 dice así, no quiero que sean ignorantes, que ignoren sobre los dones espirituales. Versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, no todos tenemos el mismo don, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el versículo 4 dice, hay diversidad de dones. En el versículo 5 hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, hay diversidad de operaciones, de maneras de actuar, pero Dios hace todas las cosas en todos y es el mismo. O sea, cuando hablamos en cosas espirituales, tenemos dones y son diversos, tenemos ministerios y son diversos, y hay operaciones o maneras de actuar o actuaciones
pero el Espíritu Santo es el mismo en todos. Versículo 7. Pero a cada uno, lo voy a leer de nuevo, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos en la iglesia y tú no predicas, no cantas y no enseñas y dices, no tengo don, no puedo servir en mi iglesia. Tú puedes servir en tu iglesia, tú tienes don, porque según lo que dice la Biblia y lo que la Biblia dice, yo lo creo, todos, absolutamente todos tienen algo que Dios nos dio, o un don, o un ministerio, o una capacidad de interactuación. Te digo más. Versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Porque a este, o sea, o a uno, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, a veces en tu iglesia, uno tiene palabra de sabiduría y otro tiene palabra de ciencia. Palabra de sabiduría es el hecho de saber cosas o consejos sabios, o a veces estás en un problema y no sabes qué hacer. Y hay un hermano en tu iglesia que no predica, que no canta, que no hace milagros, pero te da consejos sabios. Te dice, espera, cuando no sabes qué hacer, no tienes que hacer nada. Mira qué información importantísima. Hay personas que tienen palabra de sabiduría y hay personas que tienen la palabra de ciencia, una palabra que es revelada por Dios, que si no fuera por Dios, él no la sabría. Y esa palabra puede ser de la propia Biblia. Versículo 9. A otro, fe. O sea, te puede dar palabra de sabiduría, palabra de ciencia, te puede dar fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades y por el mismo espíritu. Hasta ahora tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad. Versículo 10. A otro el hacer milagros, que es diferente a sanidad. Sanidad es cuando tú tienes una enfermedad. Milagros es sobre otras cosas. Por ejemplo, es casi imposible que podamos hacer esto porque hay algo que está impidiendo, o en el gobierno o en la municipalidad, y tú oras, o el juez o el abogado, y tú oras y pasa algo que no podría ser. Es un milagro, no es una sanidad, que son cosas diferentes. Versículo 10 entonces, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Hasta ahora, ¿qué tenemos? A uno le da palabra de ciencia, al otro palabra de sabiduría, al otro le da fe, al otro sanidades, a otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Ese es un don muy importante y muy útil en nuestra iglesia. Discernimiento de espíritus, saber quién es verdadero y quién no es, si esa palabra es de Dios o si no es. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. ¿Entiendes? No está diciendo que todos van a hablar en lengua, está diciendo a uno palabra de ciencia, a otro palabra de sabiduría, a otro sanidades, a otro milagros, a otro fe, a otro le da profecía, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretar esas lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Voy a leer de nuevo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Todos estos dones que mencionó anteriormente, las hace uno. ¿Quién es ese uno? El Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En tu iglesia, si es una iglesia donde el Espíritu Santo se manifiesta, si en la comunidad de fe donde tú congregas, donde tu pastor te guía, si es una comunidad donde el Espíritu Santo es activo, va a haber alguien que va a tener una palabra de sabiduría, otro, no el mismo, otro palabra de ciencia, otro que no es el mismo de milagros, otro de profecía, otro de lengua y otro de interpretación de lengua. Son dones diferentes, cosas diferentes. Antes de proseguir,
¿Hay algo en el chat aquí? Espera, voy a averiguar. Y 2 preguntas, 3, 4. A ver, lee para mí. A ver. Rafaela Robledo. Hola, bendiciones. Hoy el día, el que habla lenguas siempre repite lo mismo. Así escuchamos el pastor donde asisto. Bueno, vamos a por partes. Entonces, Rafael Robledo. Rafael Eh, Robledo. después de leer Corintios 12, vamos a leer Corintios 14. Recuerden, no existe respuesta fácil para problemas complejos. Entonces, yo podría decir, no, es así o no, no es así. Fíjate lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una construcción de racionamiento, una construcción de aprendizaje, una construcción del sentido de lo que quiere decir. Entonces, cuando la persona habla una lengua espiritual que no es la lengua de Hechos capítulo 2, que fue una manifestación diferente, la intención de aquella época en Hechos 2 era para que la palabra de Dios sea lanzada para todas las personas, para cualquier persona que estaba ahí, no importa cuál era su nacionalidad. O sea, se cumple la profecía donde todo oído, toda carne escuchará la llamada, escuchará la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos la lengua espiritual, que dice aquí, a uno les da palabra de sabiduría, a otro fe y a otro lenguas y otra interpretación de lenguas, las palabras que la persona dice, la propia persona, si Dios no le da la traducción o si alguien no traduce, la persona no entiende lo que dice. Y ya lo voy a probar. Vamos a ver. ¿Cuál otra pregunta, André? No te escucho, no te escucho. Perdón. Ajá. Rosa Isela. Y cuando Jesús dijo que hablaríamos nuevas lenguas, ¿a qué se refirió? ¿El don de Ya, lenguas espirituales? puede ser, puede ser. Y Después, al final vamos a hacer una aplicación, o sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos por lengua espiritual y lengua humana? Eh, Dios te puede dar la habilidad de predicar en otro idioma. Yo conozco un pastor que no era del interior de San Paulo y de una mañana para la otra empezó a hablar ruso y se fue a hacer misión en Rusia. Yo creo en eso. Lo que yo no creo es que es obligatorio a cualquier persona. Es una voluntad de Dios, es una misión que Dios dio. Para nosotros que no tenemos ese don, hay escuelas de idioma. Hay Open English, hay... sí, no me, Wizard, Wizard, Wizard hay no sé si hay en México WhatsApp, Wizard. WhatsApp. WhatsApp, o sea, hay Google Translator, hay muchas cosas. Y hay lenguas espirituales que la persona que habla no entiende. Es algo espiritual, es un misterio. ¿Alguien Sobre más? milagros, aquí conectando con los milagros. Rosa ha hecho Sí. otra pregunta, ¿no? La A misma ver. persona puede tener más de un don O, y sí, mira, una misma persona es posible tener más que un don. Eh, lo que la Biblia dice es que a cada uno el Espíritu Santo les da conforme la necesidad del cuerpo. Entonces, si una única persona tiene 5 o 6 dones, algo está mal en la congregación, en la búsqueda del Espíritu Santo y otras cosas más. Es posible, bueno, es posible, es común, no es común. Yo conozco personas que dicen, yo tengo 9 dones. Yo les digo, tienes 10, el don de la mentira, no existe eso. Pero ¿por qué no existe eso? Porque la iglesia de Jesucristo no es yo solo. Cuando nosotros decimos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros, pero el cuerpo de Cristo no soy yo. Yo no soy el cuerpo de Cristo. Yo, sumado a Juan, a Rosa, a Arturo, a Brenda, a Agustín, a Marco Antonio, a Angie, todos nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y en ese cuerpo de Cristo, y así como Pablo lo dice, hace ese ejemplo del cuerpo para que entiendamos cómo funciona. Vamos a pensar en un cuerpo humano. La mano. Bueno, la mano no puede decir al ojo, no necesito del ojo. El ojo no puede decir al corazón, no necesito de corazón porque no soy corazón. Exactamente esta
este razonamiento Pablo da a los Romanos capítulo 12, hablando de los dones del Espíritu Santo. En este cuerpo, que es la suma de todos nosotros, hay órganos que son más visibles. Entonces, por ejemplo, imagínense a alguien que tiene ojos azules lindos, grandes, maravillosos. Y tú dices, qué ojos bellos, maravillosos ojos azules. Esta persona que tiene dos ojos azules puede perder los dos ojos azules, quedarse ciego, pero continúa viviendo. ¿Concuerdan conmigo? Sí. Ahora, hay algo que tú no ves, que son los pulmones. Tú nunca llegas para alguien y dices, oh, qué bellos pulmones tú tienes, porque no lo vemos. Pero si no tenemos los dos pulmones, dime qué es lo que pasa con el cuerpo. Muere. Entonces, es por eso que Pablo en Romanos dice que hay partes de nuestro cuerpo que tienen más proeminencia, visibilidad que otros, más honra una que los otros, y a los que son vitales se da más honra. No puede el corazón decir, no necesito de los pulmones. Los pulmones no pueden decir, no necesito de las piernas y de los brazos, porque bueno, no tienes piernas ni brazos, puedes respirar, pero no puedes andar. Ah, tengo pies, pero no tengo cerebro. Bueno, tú tienes pies, pero no puedes pensar. Es por eso que el cuerpo necesita de todas las partes. Y a ver, confiésame, cuando te golpeas el meñique, el dedo pequeñito del pie en la punta de una silla, es pequeñito, pero cuando golpeas en algún lugar, en una piedra o en un mueble, tu cuerpo entero sufre. Tú te tiras al suelo porque duele. El más pequeño de nuestras partes de nuestro cuerpo, cuando está enfermo, cuando está lastimado, el cuerpo entero sufre. Es eso lo que él quería que entendamos como cristianos. Es que no importa si es el pastor, que es el que aparece, los ojos azules, o si es la hermana, que casi nadie la ve, pero ora todos los días por esa iglesia. Yo te garantizo que en tu iglesia hay personas que tú ni sabes que oran por ti, que oran por la iglesia, que están dando testimonio, que no predican, que no cantan, pero son admirables por sus vecinas. Y cuando hay alguna dificultad en la vecindad o cerca de la casa de esos cristianos que a mí me ponen muy felices, no, las personas que tienen necesidad no piensan, voy a buscar al pastor que tiene ojos azules, voy a la casa de la hermana fulana de tal, que nadie conoce, pero es alguien que es de Dios. Es alguien que tiene una palabra de sabiduría, es alguien que tiene sanidad, es alguien que tiene una palabra justa, es alguien que tiene el Espíritu de Dios, es alguien que tiene una profecía para mí. ¿Entienden? Todo eso hace parte del cuerpo de Dios. No es un don más importante que el otro. Todos son necesarios y por eso son distribuidos en todas las partes del cuerpo. De las personas, claro, de los hermanos. ¿Más alguna? Sí, Arturo, tú estabas hablando de milagros, ¿no? Aquí Arturo ha Mm. hecho una pregunta sobre esto de los milagros. Hoy en día es posible esto, definiendo milagro como algo que solo puedes venir de Dios, como el señales que, los señales que vieron de Jesucristo. Juan 3:2, ¿no? 3:2. Sí, recuerden que Jesús dice que ustedes van a hacer cosas mayores que estas. ¿Ah? Y bueno, ahí puedes interpretar de algunas maneras, se interpreta algunas cosas de esas maneras. ¿Son milagros? ¿Existen hoy? Yo creo que sí. ¿Por qué yo creo que sí? Porque fíjate que en esta lista donde Pablo dice, no quiero que sean ignorantes, y está la fe, la lengua, la palabra de sabiduría, también está milagros. No dice, esta parte de la lista es válida, esta parte no. Está también elencado, está colocado, está fijado en esta listita de las maneras como el Espíritu Santo se presenta, también los milagros. Ahora, ¿hay falsos milagros? Sí, hay falsos profetas, hay falsos milagros, hay falsos evangelios, hay falsos cristianos, hay falsedad. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí, él es el padre de la mentira y nos puede querer engañar. Pero si está en la Biblia, juntamente con los dones que yo creo que son actuales, milagros también. Sí, son más difíciles de ver, concuerdo contigo, pero que es posible, es posible. La pregunta es si es posible, ¿no? Entonces, yo creo que es posible. ¿Más alguna? Yo,
yo he vivido un par de años con mi tío que tenía dones de sanación, ¿no? De curas, no sé si es la palabra Sanidad, correcta. sanidad, sanidad. Sanidad. Y he visto muchas curas en vivo, en vivo y color. Todos los días ¿Entiendes? veía cosas increíbles, como personas que estaban con cáncer, con lo que sea, siempre he vivido. Hasta un perrito que se había muerto se ha revivido. Por, no porque es algo muy increíble, pero no por su fe, pero la fe de los niños, porque era un perrito de los niños que se había muerto. Por 3 horas estaba muerto. Entonces son Eh, cosas increíbles que yo he visto pasar en mis ojos, ¿no? No, no ha sido personas que me han contado. No es Entonces algo que sí te que, sí, contaron, algo que tú sí, no, viviste. sí, yo he Perfecto. visto por 7 años, entonces Al- sí que existe. Y claro, es que Milagros. sí que hay milagros. Rubén, Eh, Rubén ha hecho una pregunta. ajá. Que es algo muy común en Brasil, que se habla mucho, principalmente las iglesias pentecostales, ¿no? Si no tienes el don de lenguas, no eres salvo. Y la pregunta de Rubens es Rubén, esto, ¿no? Si eres fíjate, cristiano y nunca has hablado en lenguas, ¿eres salvo o no, no? Rubén, esta respuesta te la digo directamente. La salvación no tiene nada que ver con hablar en lenguas. La manifestación del Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo dentro de ti no se mide por la lengua extraña. Tú dices que una persona es espiritual o que tiene el Espíritu Santo, no cuando habla en lengua, y sí cuando tiene fruto del Espíritu Santo. Lo voy a repetir porque tiene que dar muy claro. Lo quiero clarificar. Solamente quien tiene el Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu, que es amor, amor de verdad, que es longanimidad, que es dominio propio, que es alegría. Esas cosas, solo quien tiene el Espíritu Santo las puede mostrar. Ese fruto solo se manifiesta, es visible, es perceptible si tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y vuelvo a la lectura anterior, recuérdate, vendrá otro que te bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y los que sean llevados por el Espíritu Santo van a ser recogidos como el trigo a su granero y los que no, paja al fuego eterno. Entonces, la salvación no tiene nada que ver con salvación. Nairobi dijo, los dones no salvan, son un regalo. Recuerden que la Biblia también dice que en el día en que Jesús venga, las personas van a golpear la puerta. Jesús, en tu nombre prediqué, en tu nombre sané, en tu nombre profeticé. Y Jesús le va a decir, no los conozco. Eso es pesado, ¿eh? Eso es muy pesado. El don no es señal de salvación. El don no es señal de santidad. La señal que el Espíritu Santo está en ti es el fruto del Espíritu Santo. Te digo más, vamos a leer. ¿Qué hacía? Una cosa es lo que yo digo, otra es la que la Biblia dice, y siempre lo que la Biblia dice es más importante. Habíamos leído hasta versículo 11, leímos hasta el versículo 11. Hasta aquí, vamos a partir del versículo 20. 1 Corintios capítulo 12, versículo 17, la parte del cuerpo que le había mencionado. Si todo el cuerpo fuera ojo, versículo 14. Yo sé, está tarde, ustedes empieza a leer mucho la Biblia. Disculpen, es un instituto bíblico y leemos la Biblia. Bueno, entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. Era un chiste, no se ofendan, ¿eh? Pero es un Sí, chiste de verdad. sí. Es un, Es en, un chiste verdadero. en portugués se dice una cutucada, o sea, fíjate aquí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo,
porque eso no será del cuerpo. Versículo 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y si toda persona de la iglesia tendría que hablar en lenguas, ¿quién interpretaría? Y si todos los que tienen Espíritu Santo tienen que hablar en lenguas, ¿quién tendría palabra de sabiduría? ¿Entienden lo que está diciendo acá? O sea, es un don, es un regalo que es para beneficio del cuerpo y cada uno, así como el cuerpo tiene diferentes partes, cada uno tiene un diferente don. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Recuerden que es como Él quiso, no como yo quiero, es como Dios quiso. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos tendrían que hablar solo en lenguas, ¿dónde estaría la palabra de ciencia? Versículo 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vemos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. O sea, los ojos, tú puedes vivir sin los dos ojos. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. O sea, podemos vivir sin ojos, podemos vivir sin orejas, podemos vivir sin manos, sin dedo, pero no podemos vivir sin pulmones, sin corazón, sin riñones. Entonces, fíjate que las partes que son visibles pueden ser cortadas. Una oreja, la nariz, tu mano, tu pie, pero hay cosas que no aparecen que son vitales, que son tu corazón, tus pulmones, tus riñones, tu hígado y tu intestino. Nada de lo que aparece es vital y lo que no aparece, si no lo tienes, te mueres. ¿Sabe aquellos hermanos que tú no lo ves predicando, no lo ves siendo alabado por la iglesia entera, siendo, mira qué bien que nuestro hermano ha llegado con su traje nuevo, su peinado maravilloso? Bueno, hay gente que no es vista, pero son vitales para tu congregación. Hay gente que nadie la conoce, pero hay alguien que la conoce, que es nuestro Padre Celestial. Eh, es una cosa que me constrange, que me deja emocionado. Es el pasaje de Esteban, pues es el primer mártir, cuando él muere apedreado. Y recuerden que quien le sostiene la capa a los que le tiran piedra a Esteban, el primer mártir cristiano, es Pablo. Pablo, el que escribió lo que estamos leyendo hoy, el día en que Esteban fue muerto, estaba sosteniendo la capa de las personas que le tiraron piedra. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, muriendo, porque era lleno del Espíritu Santo y lo calumniaron, él levanta sus ojos y dice, veo el cielo abierto y a la diestra del Dios Padre, el Hijo del Hombre, para recibirme. ¿Te das cuenta lo que eso quiere decir? Que puede ser que las personas de tu congregación no te conozcan, que no sepan cuál es tu nombre, que no te inviten a sus cumpleaños, que no te inviten a almorzar, a cenar, a salir, a pasear, a ir de vacaciones, ni saben de tu existencia. Pero hay uno que te conoce y ese es el más importante. En el momento que ustedes precisen, que tú necesites, hay alguien que se levanta para recibirte. Capaz que en la iglesia donde ustedes están, capaz que en la iglesia donde ustedes congregan, nadie se levanta cuando ustedes llegan. Nadie se da cuenta o se recuerda de que ustedes no están yendo a la iglesia por algún motivo. Pero esos miembros que son vitales son coronados con una honra que el propio Jesucristo los conoce. Y capaz que las personas no se levanten para recibirte. Para hay uno que sí vale la pena y que sí importa que se te conozca y sí importa que se levante para recibirte. Y es por eso que ese texto es importante. No todos nosotros somos lo mismo.
ni tampoco tenemos la misma importancia, ni tampoco tenemos la misma visibilidad, pero todos somos del cuerpo de Cristo y somos importantes por eso. No importa si eres el pequeño o si eres escondido, haces parte del cuerpo de Cristo y debería cada uno de nosotros dolernos con las personas que están enfermas, que están mal, que ya no están más caminando con nosotros. Bueno, versículo 25 dice, 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen por él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él gozan. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora versículo 29, mira lo que está escrito. Son todos apóstoles. En tu iglesia, ¿todos son apóstoles? Es una iglesia de apóstoles, eso. Son todos profetas. En tu iglesia, todos son profetas. Tú dices, no, hay un apóstol que fue llamado por Dios. Hay un profeta o dos, no importa. Todos son maestros. Si todos son maestros, ¿quién es enseñado en tu iglesia? Hacen todos milagros. En la iglesia, piensa en tu iglesia. ¿Todos son apóstolos? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos son maestros? No. Versículo 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos en sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Versículo 31. Procurad pues los mejores dones y yo les muestro un camino más excelente. Ahí va a hablar sobre el amor. Entonces, fíjense que lengua es un don que es necesario en nuestra congregación, pero no es una chancela, no es un certificado, no es una garantía de que el Espíritu Santo está en ti. La garantía es el fruto de ese Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios 14, por favor. De ahí encerramos dones y encerramos lengua. Fíjense que no es una cosa tan fácil así o tan barata. A veces cuando nos hacen preguntas, y ahí hay preguntas que son complejas y son muy bien elaboradas y vamos a tener que estudiar el hebreo a profundidad, y está bien, está todo bien. Pero hay cosas que parecen simples, como la primera pregunta que surgió aquí. ¿Qué es lo que quiere decir ese fuego del bautismo del Espíritu Santo y fuego? Y si entendemos la profundidad de eso, podemos construir nuestra defensa de fe y nuestro carácter cristiano. En 1 Corintios capítulo 14 va a hablar de nuevo de lenguas. Y ahora es la prueba de lo que yo dije, que quien habla en lengua no entiende lo que está diciendo. Habla así. El hablar en lenguas. 1 Corintios capítulo 14. Dice así. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que profeticen. Versículo 2. 1 Corintios 14, 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Lo voy a repetir, porque leímos en Hechos capítulo 2 que decía que esas lenguas eran lenguas que personas entendieron y entendieron una predicación sobre Dios. En Hechos capítulo 2 eran lenguas humanas. Ahora, en 1 Corintios capítulo 14, dice esto, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, ¿se dan cuenta que son dos cosas diferentes? Bueno, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, o sea, nadie entiende lo que él dice, aunque por el Espíritu habla misterios. Habla en lenguas, no para hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación,
exhortación y consolación. Fíjate que la profecía, voy a hacer un paréntesis, ya que estamos hablando de dones, y la profecía normalmente nosotros pensamos que es un oráculo, que intentamos adivinar el futuro. Pero mira lo que es la profecía bíblica. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para edificarte, para exhortación, para decirte que estás por un mal camino, y para consolación, para consolarte. No dice para adivinar tu futuro. Bueno, el versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser el que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablar en revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Lo que Pablo está diciendo es que si yo hablo en lenguas, ¿de qué va a adelantar? ¿De qué manera te ayuda? ¿De qué manera te va a exhortar, edificar o consolar si es una lengua que tú no entiendes? Versículo 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, todos los idiomas tienen un significado, pero la lengua extraña es una lengua espiritual que no tiene significado para los hombres. Versículo 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder para interpretarla. Voy a leer de nuevo. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder para interpretarla. O sea, quien habla lengua extraña no entiende lo que habla. Es un don, es algo que él dice, habla con Dios en espíritu, se edifica, pero él no entiende lo que está diciendo, a no ser que Dios le dé el don de interpretación al mismo, como está escrito aquí, o otra persona. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Está ahí la prueba. La persona que habla en lengua extraña no entiende lo que él dice. Su espíritu es edificado, es renovado, es fortalecido, pero su mente no entiende lo que él dice. Voy a leerlo de nuevo. Versículo 13. Por lo cual, el que habla lengua extraña pida en oración poder para interpretarla. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida o lengua extraña, si tú lo prefieres, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero no al que es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero a la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar bien a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Pablo está diciendo que prefiere hablar 5 palabras que tú entiendas que 1,000 palabras en lenguas que tú no entiendes.
y que la persona que habla en lengua tampoco entiende lo que está hablando porque es un don espiritual, es un misterio. Bueno, en la Biblia hay muchos misterios. De nuevo, donde la palabra de Dios se calla, nosotros también. Y donde la palabra de Dios afirma, nosotros afirmamos. Y lo que la Biblia no dice, nosotros tampoco decimos. ¿Hay alguna otra pregunta? A Rosa creí que estaba completando ahí. La lengua extraña que se refiere a la espíritu, a espiritual es la humana. No, lo que Eh, dice en 1 Corintios 14 se refiere a la lengua espiritual, lengua extraña, lengua espiritual. Y lo que dice en Hechos capítulo 2 se refiere a lengua humana. Entonces son dos cosas diferentes. En Hechos 2 pasó una cosa, idiomas, idiomas humanos para hablar con humanos. Lo que pasa en 1 Corintios 12 o 14 no son idiomas para comunicar con humanos. Está claro en 1 Corintios capítulo 12, con todo, 14, con todas las letras. Quien habla en lengua extraña no habla con hombres, sino con Dios. Entonces es un misterio que tiene que ver con un don espiritual para edificación de sí mismo. No todos lo tendrán y no es lengua inglesa o alemana o italiana. Es algo que ni la persona que habla ni la persona que escucha entiende, a no ser que tenga el don de interpretación de lenguas. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Algún acrésimo? ¿Algo que no me parece? No hay problema. Abre tu Biblia y muéstrame por la palabra. Yo creo, me parece, no existe. ¿Eh? Es lo que está ahí y lo que se puede. Fíjense que yo no tomé capítulo, versículo, parte B. Empezamos a leer un texto, fuimos a otro, leímos 4 textos con contexto. No leí un pedacito, leí versículos para que podamos entender de qué se trataba y qué es lo que estaba hablando y de qué manera estaba hablando. A ver, Armando Martín, vamos a hacer algunas respuestas de preguntas que están aquí. Es aceite de unción. Eh, es bíblico cuando están enfermos, llamen a los presbíteros que les unjan con aceite. El poder no está en el aceite. Es una cosa importante. Puede ser cualquier aceite, de cocina, de soja, de maíz, lo que quieras, de oliva, para que sea más bonito. Ahora, este aceite es de Jerusalén, pavada, no existe. Lo que es importante es la fe y ese, tengo una necesidad, voy a buscar en quién, voy a buscar en los presbíteros, porque acabamos de ver en los dones que Dios da apóstolos, maestros, profetas, quien sana y quien ora. Los presbíteros es para orar, para cuidar de las personas, para eventualmente corregir lo que tiene que corregir. Entonces, el aceite es para la unción de la sanidad. Vamos a ver, el Antiguo Testamento usaba el aceite como un ritual para llamar profetas como profesión, como función y no como profeta don. Ya vamos a ver la diferencia. Y también reyes. ¿Recuerdan qué es lo que pasa cuando David es elegido? Es ungido rey. ¿Recuerdan qué es lo que pasa? Samuel se va a la casa y busca, Dios dice, va que voy a ungir un rey. Él llega, salen los hijos que le sí, y empiezan a aparecer y ellos aparecen y él piensa, es este, es aquel. No, cuando se terminan sus hijos, se terminaron tus hijos, no, hay un más pequeño que está en el campo que era David. David viene, es ungido rey y presumimos o pensamos que una vez que es ungido rey, él va a salir no va más a cuidar ovejas y va para el palacio. No, él vuelve a proteger ovejas porque era un ritual, no era algo místico, no era algo que tenía un sentido espiritual, era apenas ritual, era cultura, era una manera de ser. Así como tenemos varios rituales, la mayoría, no importa. Entonces, en el Antiguo Testamento, la unción tenía un sentido de separación, ya personificaba el Espíritu Santo, o sea, era ungido,
era revestido de alguna manera. A partir de Hechos, todos nosotros somos revestidos del Espíritu Santo, así como Jesús fue cuando fue bautizado. Entonces, el aceite de unción es un elemento de fe, pero no, el poder no está en el aceite, ni del el origen del aceite. Está en creer que el poder viene de Dios y la gloria es para Dios, y si alguna cosa pasa, o soy sanado, o soy mejorado, o mi fiebre pasa, es porque Dios lo hizo así y por causa de la fe que yo tengo en Dios y no en el aceite. Bueno, creemos que pasamos un poco del horario, como de costumbre, como de costumbre. Les agradezco la participación de todos ustedes, la paciencia de escuchar, de participar, de preguntar, de interactuar que hicieron hasta ahora. Nosotros del Instituto Reino estamos felices por eso. Y nos mandaron casi 40 preguntas y hasta ahora no sé si se dieron cuenta, respondimos 4. Respondimos el diezmo de las preguntas, porque a nosotros nos gusta exactamente de esa manera. Eh, Nosotros llevamos a serio las dudas de ustedes. Nosotros no decimos, es una duda muy simple. No existen dudas simples, existen dudas. Y esas dudas tienen que ser subsanadas, tienen que ser sacadas. Y para que tú te libres de esta duda, tiene que ser una respuesta que sea fundada en la palabra, que sea una cosa que de verdad sea una respuesta y no simplemente sí o no o no sabemos. ¿Alguna última colocación, alguna última pregunta? André, ¿alguna cosa? Mm, yo creo que no. Ahora no hay más. No hay más. Perfecto. Espero que tengan una buena continuación de semana, que este sábado o domingo, no importa cuál es el día, que vayan a su iglesia, que busquen el don del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene un don, un ministerio, una manera de interactuar. Si todavía tú no entendiste, no percibiste, no te diste cuenta cuál es el tuyo, ora para que el Espíritu Santo te muestre cuál es el don. Porque una cosa yo te garantizo por la Biblia, cada uno de ustedes tiene un don, un ministerio y una manera de interactuar. Fuerte eso, ¿no? Bueno, como tarea, lean Romanos capítulos 12. Hasta ahora vimos Corintios capítulos 2, Primera Corintios capítulo 2, Primera Corintios capítulo 14. Ahora, Romanos capítulo 12, en el cuerpo del texto, va a hablar también sobre dones diferentes. Entonces, cuando las personas dicen así, los 9 dones, son maneras de referirse a los dones, pero los dones, los ministerios, son inegotables. Dios no va a poner una lista exhaustiva, o sea, lo que sale de esto no es más don. Dios nos da dones, capacidades, ministerios, habilidades, inteligencias, inteligencia emocional, inteligencia cultural. Son varias maneras que el Espíritu Santo se manifiesta en nuestros corazones. Amén. Dios los bendiga a Perfecto. todos. Los amamos en Cristo. Que el Espíritu Santo los guíe y oren por nosotros. Nosotros del Instituto Reino estamos pensando en cosas para el bien de ustedes, para colaborar de alguna manera. Oren para que el Espíritu Santo nos inspire y nos lleve para el norte, que sea para la gloria y honra de su nombre. Nos vemos el El, próximo miércoles. el tema de la próxima semana vamos, no sé, vamos a discutir ahí para pasar Yo, después, ¿no? yo sé lo que vamos a hacer. A ver, ¿qué te parece, André? En el chat, en el WhatsApp, vamos a hacer una enquete, una ¿Una encuesta? encuesta para ver si ustedes quieren que la próxima clase trabajemos algunas otras dudas más o una secuencia temática de clases. Porque no sé si dieron cuenta, en esas dudas nosotros también acabamos aprendiendo cosas y transitando por la Biblia. Entonces, vamos a hacer una encuesta para ver si quieren que continuemos por lo menos la próxima clase respondiendo sus preguntas, sus dudas, o una secuencia de clases organizada. Nos vemos entonces la próxima semana, el próximo miércoles. Que Dios los bendiga a todos. Un beso en el corazón. Chao, Venga, chao. nos vemos.